Gloria a Dios, estamos en nuestro día número 15, tercera semana, iniciando la tercera semana de estos 40 días de ayuno, oración y renovación personal. Y hoy vamos a estar hablando sobre la Iglesia Apostólica. La introducción a esta semana, tercera semana de estas 6 de ayuno, está basada en la palabra de Dios, el Evangelio según escribió el apóstol Lucas, capítulo 9, versículos 1 y 2. Te animo a que vos estés abriendo tu Biblia también. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos estar manipulando la Biblia, estar aprendiendo a usarla. La palabra misma nos enseña a que debemos ser buenos conocedores de la palabra, aquellos que manipulan, que saben manipular la palabra de Dios. Entonces te animo a que estés siempre teniendo contacto con su palabra. Amén. Reuniendo los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Qué interesante. La iglesia es apostólica no solo porque basa su fe en la doctrina que enseñan los escritos apostólicos, sino, sobre todo, porque tiene una misión apostólica que cumplir en el mundo conforme al mandato de Jesús. La comisión que fue dada a los 12 es exactamente el mandato que el Señor ha dejado a su iglesia para su cumplimiento hasta que Él regrese en gloria. La misión es triple: proclamar el evangelio del reino, sanar a los enfermos y echar fuera los demonios. De alguna manera y a lo largo de los siglos, la Iglesia ha cumplido con esta misión. Nuestra existencia histórica es prueba de que tales acciones no cesaron en ningún momento en el pasado. No obstante, debemos admitir que por diversas razones no siempre cumplimos con esta misión triple que Jesús nos confió. Muchos evangélicos han sido fieles, por ejemplo, en llevar el evangelio, en proclamar las buenas nuevas de salvación. Inclusive de todas las formas posibles, a través de las redes, hoy como lo solemos hacer. Pero no han sido efectivos a la hora de ministrar sanidad a los enfermos, ni traer libertad a los oprimidos por Satanás y sus demonios. Es hora de que, llenos del Espíritu Santo, nos dispongamos a cumplir toda la misión encomendada. En esta tercera semana nos proponemos orar pidiéndole al Padre que nos ayude a comprender el pleno alcance de nuestra misión, al Hijo que nos llene de autoridad en su nombre para cumplirla, y al Espíritu Santo para que nos dé el poder para llevarla a cabo. Con la seguridad de que contamos con su pronta respuesta, actuemos en consecuencia. Día 15, entonces, evangelización personal. Y la palabra está en Romanos 10, versículos 14 y 15, o carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 15. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas noticias. Cuando yo leía este versículo, me paré para pensar un instante. Me llamó la atención esta expresión de qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas noticias. La realidad es que cuando uno va a recibir noticias, no recibe de la misma manera cuando son malas o buenas noticias. ¿Cómo no estar bien y no recibir con gozo las buenas noticias? Qué bueno es poder decirle a alguien que está desengañado por la medicina, por ejemplo, desesperanzado, que hay sanidad en Cristo.
¿Cómo, cómo no decirle a aquel que está esclavo por el enemigo que hay libertad en Jesús? ¿Cómo seguir siendo omisos en esta tarea tan privilegiada que vos y yo tenemos? Muchos de nosotros en la iglesia pensamos por mucho tiempo que eso lo hacía el pastor, el evangelista, el misionero. Pero la realidad, no sé si a vos te pasó, que yo me encontré en el medio del camino predicando sin saber que estaba predicando, simplemente porque desde el primer momento, cuando tuve el primer impacto en la presencia de Dios, no podía guardarlo para mí. Era algo que yo necesitaba contar porque no podía ser que yo hubiera pasado mi juventud, mi infancia, mi adolescencia sin conocer ese Dios, siendo que yo tenía una religión, siendo que yo tenía una fe. Conocía el nombre de Jesús, pero no conocía su poder. Mira qué diferencia, ¿eh? Conocía el nombre de Jesús, pero no conocía su poder. Qué diferente es cuando conocemos el poder de su nombre. Estas preguntas de Pablo son dramáticas y nos sacuden. La fe cristiana implica el anuncio de las buenas noticias a otros. Sin fe es imposible invocar a Cristo. Y este acto implica poder oír de Él. En otras palabras, si no predicamos a Cristo, es imposible que alguien pueda oír de Él y tener fe. Es por eso que el versículo 15 habla de la hermosura del mensajero que lleva el mensaje de salvación, lo que implica una evangelización personal. Como comenta Martín Lutero con gran actualidad, los predicadores son llamados hermosos, no por causa de su pureza, puesto que no predican el evangelio por ventaja personal o vanagloria, sino solo por causa de su obediencia a Dios y por la salvación de sus oyentes. No obstante, antes de que las personas puedan aceptar un mensaje, deben tener la oportunidad de oírlo. La Iglesia tiene la responsabilidad apostólica de predicar las buenas nuevas a todo el mundo. Si no lo hacemos, entonces los inconversos ignoran la verdad. Cuando una persona compra un automóvil, no lo paga si primero no lo ha visto y probado. De la misma manera, no podemos esperar que las personas invoquen a Jesús como Señor si nosotros no lo presentamos en forma clara y a través de nuestro testimonio de palabra y de conducta. Dar a conocer quién es Jesús y qué hizo es fundamental para que puedan confiar en Él y entregarle sus vidas. Bien decía Martín Lutero, nuestro trabajo es llevar el Evangelio a los oídos y Dios lo llevará de los oídos a los corazones. Por otro lado, Pablo levanta una pregunta que debe ser respondida. ¿Y quién predicará sin ser enviado? Nadie puede decidir por su cuenta ser un predicador. El reino es seriamente afectado por los que buscan satisfacer sus propios intereses y no les importa nada el desarrollo del reino. Pero también es cierto que los predicadores no son contratados por las iglesias para el cumplimiento de ciertas tareas. Si la iglesia necesita predicadores, no debe andar por ahí reclutándolos de los seminarios e institutos bíblicos. Esto es lo que hacen las empresas cuando van a las universidades a buscar profesionales. Quien llama y envía a los predicadores es el Señor. Eso es algo que debemos tener muy claro. Sin este llamado nadie debería predicar. En realidad, todos los cristianos tenemos la enorme responsabilidad de ocuparnos de la evangelización personal, de la evangelización de los perdidos. La comisión de proclamar el evangelio del reino no está limitada a los que saben leer y escribir o a los que tienen dinero para viajar o son graduados en el instituto bíblico.
La evangelización personal depende de cada persona llena del Espíritu Santo. Cada creyente tiene la responsabilidad de cumplir el ministerio apostólico, como enviado del Señor para proclamar el Evangelio. En este sentido, cualquier discípulo de Jesús puede ser un evangelista como Felipe o como los miles y miles de cristianos del primer siglo que ni los nombres conocemos, pero que fueron responsables de introducir al reino de Dios a más de 1 millón de personas en menos de 70 años. Tal vez algunos como yo solo contando la experiencia que tuvieron con Jesús y cómo llegaron a esa experiencia. Tal vez solamente diciéndole Jesús te ama, Jesús murió por tu vida para que vos tengas una vida buena y mejor, para que seas libre. Si hemos mirado para otro lado y nos desentendimos de las preguntas que hace Pablo en el mensaje que acabamos de leer, oremos al Señor pidiendo perdón en arrepentimiento. Clamemos para que el Espíritu Santo nos impulse a dar una respuesta responsable a estos interrogantes, asumiendo el mandato de Jesús de ser sus testigos, los presentadores oficiales de su persona y obra a aquellos que todavía no lo conocen. Y llenos de su Espíritu Santo, respondamos a la pregunta apostólica diciendo, cuando dice, ¿quién predicará? Que vos y yo podamos decirle al Señor, aquí estoy, envíame a mí. Como registra el libro de Isaías en el capítulo 6, versículo 8. Que vos y yo podamos ser esos, que Dios cuente con nosotros, que el reino de Dios se vea inundado de soldados disponibles para anunciar las buenas nuevas de salvación. La verdad es que podemos hacerlo. Jesús ya lo hizo todo por nosotros. A nosotros solo nos queda hablar de Él. Se trata de Cristo. Se trata de Cristo. El enfoque, la mirada, la razón, la motivación, el centro es Cristo. El poder está en Él. Vos y yo, sin su nombre, no conseguimos nada. Pero en el nombre de Jesús nos volvemos más que vencedores. En el nombre de Jesús, vos y yo tenemos la garantía de entrar al campo de batalla con la convicción de la victoria. Hoy oramos para que Dios nos despierte, nos llene de su espíritu, del coraje, de la osadía, de la intrepidez, de la autoridad, del poder, de todo lo que necesitamos en Él para anunciarlo a Él. Oremos juntos. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento quiero agradecerte, papá, junto con mis hermanos y hermanas en la fe, junto con aquellos que están escuchando este mensaje por primera vez, escuchando acerca del poder de tu nombre. Señor, yo me uno a cada uno de los que van a compartir este mensaje para poder pedirte perdón, Señor. Primero pedirte perdón en el arrepentimiento por nuestra negligencia, por aún sin perseverar, Señor, aún sin percibir, haber sido parte de ese grupo de los que en los últimos tiempos se enfriaría el amor. Hemos perdido el amor por las almas perdidas, el amor por el Evangelio, el amor por tu casa, el amor por las cosas del reino. Señor, llévanos al primer amor. Manifiesta tu amor, Señor, llénanos otra vez. Queremos ser llenados por ti, Espíritu Santo de Dios. Te entregamos nuestras vidas en tus manos y te pedimos perdón por cada error cometido, por la falta de frutos, Señor, en nuestras manos. Queremos darte gracias por tu misericordia, que es el motivo por el cual nosotros continuamos de pie a pesar de todos nuestros errores. Gracias por el regalo que nos diste, porque la salvación fue un regalo tuyo, papá. Nosotros no la merecíamos, ni teníamos condición alguna de alcanzarla por nuestros propios medios. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Jesús.
Gracias por cada gota derramada, Señor. Gracias por cada herida. Gracias por esa cruz. Gracias por tu sacrificio. No permitas que sea en vano en nuestra vida, papá. Móldanos conforme a tu querer, a tu voluntad. Haz en nosotros lo que necesita ser hecho para que seamos cada vez más parecidos a ti, podamos anunciar tu nombre, para que podamos ser verdaderos representantes tuyos en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús, despiértanos, despiértanos para ti, llénanos de tu presencia, Señor, enciende tu llama en nuestra vida. Papá, clamamos a ti en el nombre de Jesús, tú que estás sentado en el trono, Ramán, Tereme, Canturimi, ¿qué manás? Tú que estás sentado en el trono, Rabarabá, Shereme, Canturimi, ¿qué manasia? Tú que vives y reinas para siempre, tú que eres majestuoso, consejero, príncipe de paz, Padre de la eternidad, el gran yo soy, Rey de reyes, Señor de señores, médico de médicos. Ayúdanos a cumplir esta comisión, papá. Ayúdanos a cumplir esta misión que nos diste, Señor, en toda su plenitud. Amán, tereme, canturimi, que manasia. Abaraba, shereme, cantereme, comanasia. Nemanan, turimi, que manara, bastereme, comanaya. Iremara, baraba, shereme, comanas. Hoy yo levanto voz profética, Señor, y me uno a Argentina, oramos por vos, para estar proclamando, Señor, el despertar de tu iglesia. Profetizo sobre Valle y sobre las iglesias en Argentina y sobre las iglesias de cada uno de tus siervos que acompañan esta transmisión, este ayuno, papá. Ramán Turimi que Badasia, levántalos para hacer la diferencia. Levántalos como atalayas, papá, levántalos, Señor, levanta tu ejército, despierta esta generación, remán turimi que manasia. Señor, usa este medio, papá, para llegar y convencer como solo tú lo sabes hacer. Papá, hoy yo me levanto como mensajero en tu santo nombre y declaro que tu espíritu es el que sigue trabajando, el que alcanza, el que convence, el que lleva de los oídos al corazón, el que lleva de los oídos a la mente. Ramán turimi que manananas. Rabasheremenanas tereme comanasia. Oiremos ruido, Señor, del fruto de este mensaje. Emananas tereme canturimi que manasia. Se despierta un amor sobrenatural por las almas perdidas, Señor. Señor, se despierta tu iglesia, sacude el polvo tu iglesia, esa iglesia que ha estado encerrada en esas cuatro paredes y se ha dejado de evangelizar, que ha dejado de salir a las calles, que ha dejado de visitar a los enfermos. Ramán, tereme, canturimi, que manasia. Veremos frutos y frutos en abundancia porque tú eres fiel, porque hay poder en tu nombre, papá. Papá, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Jesús, te damos gracias. Aramarabá, shereme cantereme comanás. Remanturimi que manás, tereme cobará, shereme comanás. Direman tereme cobadas, tereme comanasia. Iramananananas, tereme canturimi que manasia. El Señor me está dando una visión de una mujer sentada frente al computador. Ireman turimi que manas. Rabashereme cobadas, tereme comanasia. Ella tiene un vaso oscuro en sus manos, con un líquido oscuro, un vaso de vidrio con un líquido oscuro. Y yo veo ese vaso rompiéndose y ese líquido derramándose. De mananananas, teremeca, turimi, que manasia. Rabá, sheremeca, turimi, que manas, teremeco manasia. Irabá, sheremeco manasia. Y el Señor te dice así.
Dejarás de beber el trago amargo. Ramanturimi que manananas. Tereme comanasia. Rabashereme comanasia. Porque yo te daré ríos de aguas vivas que correrán por tu ser. Remananan turimi que badas tereme comanasia. Derramo yo de mis aguas puras y cristalinas sobre ti y calmo tu sed de justicia. Ramán, tereme canturimi que manás. Rabá, shereme nananá, ya, Ramán, turimi que manás. Vengo yo sobre ti, mujer, y te levanto. Te levanto, Ramán, turimi cobadas. Como profetiza mía en esta tierra, dice el Señor. Ramán, turimi que manás. Ramaraba, Shereme Komanasia. Y lo que yo haga en ti será solo el comienzo. Raman Turimi Kemanas. Reba, Shereme Komanasia. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza a ti, que eres único, digno, Señor. Te bendecimos, te glorificamos y te agradecemos, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu infinita bondad, por tu libertad en nuestra vida, papá. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te bendigo con toda suerte de bendiciones en Cristo Jesús. Declaro la victoria completa en tu vida y te invito a que sigas este ayuno hasta el final, que te permitas vivir lo sobrenatural en la presencia de Dios. Confía en tu Dios. Cree tan solo y tus ojos verán su gloria. En el nombre de Jesús, nos vemos mañana en el día 16 de esta tercera semana que recién empieza.